Hola, ¿qué tal nuevamente aquí en su programa Historia, Cultura e Identidad? Vamos a hacer la segunda parte de un programa especialmente desarrollado para el rock and roll mexicano. Hoy vamos a tocar el tema de Avándaro. Soy Andy Javier Correa y me acompaña para este programa, como siempre, Frida Urbina. Frida, ¿qué tal? Hola Andy, ¿cómo estás? Pues bien, esperando con mucha emoción, ¿no?, el poder desarrollar este tema. Esta segunda parte. Sí, Esta claro segunda que sí. parte, sí. Perfecto, pues comparto tu emoción y vamos a dar inicio. Voy a empezar con una cita. Conozco un lugar, brilla el sol y hay música, bellísima música. Por una noche y un día viviremos en contacto, buscando un porvenir más efectivo, que nos llevará a la comunicación como hermanos en la tierra. Andy, ¿nos podrías hablar un poco más de esta cita que acabo de...? Sí, cómo no. Era uno de los flyers, de la propaganda que hacía para que la gente asistiera precisamente al Festival de Avándaro, ¿no? Y bueno, si la notamos es toda armonía, toda hermandad, ¿no? El contacto con la naturaleza. Cuando Claro. dice el futuro más efectivo, quiere decir un futuro mejor, y el contacto, el concepto ecológico, tantas cosas. Y así es como se promocionó el festival, ¿no? Específicamente a ir a los aspectos de la música. Sí, aparte la poesía me gustó bastante, como la cadencia de la misma cita. Ajá. Tiene como un buen enganche, ¿no? Para poder atraer a la gente Sí. a este evento. Y era precisamente la tesitura de aquel tiempo, ¿no? Amor y paz. Sí, claro. El símbolo del rock, se veía una bandera precisamente con Sí. este símbolo del amor, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, pues retomando el tema, ¿nos podrías hablar un poquito sobre la producción del rock mundial en 1971? Sí, bien, estamos en este año del Festival de Avándaro, 1971. Miren, la verdad es que es un año que, platicado con algunos amigos, es uno de los más grandes años de producción rock and rollera, ¿no? De toda la época del rock. ¿Estaba en su auge? Yo podría decir que sí. Okay. Y sobre todo que los grupos tenían propuestas muy interesantes, aún muy revolucionarias, y muchas otras que se fueron desarrollando posteriormente, ¿no? Y había de todo, ¿no? Podemos hablar en este 71 de una gran cantante y compositora norteamericana, Carole King, con su disco que se llamó Tapestry o Tapicería o algo así, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de este año también la producción de los Stones, se llamó Stinky Fingers, que es la portada es un pantalón diseñado por uno de los mejores, vamos a llamarle, artistas en este sentido del arte pop, que fue precisamente Andy Warhol, ¿no? Está el disco de Zeppelin, en donde viene La escalera al cielo, ¿no? Que tanto éxito sigue teniendo, ¿no? Sí, es muy popular. Y también en este año, ¿no? La producción del último disco de los Doors originales, ¿no? El que se llamó Los Ángeles Woman. Fue el último disco, que es una fascinación de timing, el disco impresionante, la presencia de la música y la presencia de sus letras, todo perfectamente bien balanceado. Fue el último disco. Bueno, grupos como Who, como Jethro Tull, como Yes, ¿no? Hacen presencia, ¿no? Dentro de estos podemos destacar también el famoso Imagina de John Lennon, ¿no? El Santana 3 también estaba por esta época. Todo esto es del 71. Del 71, sí, también la superbanda de rock jazz en aquel tiempo, por el estilo. Chicago presenta su tercer disco, y hay que recordar que en el caso de Chicago, el primer disco, que se llamó Chicago Transit Authority, eran 2 LPs. Nadie debutaba con 2 LPs. Su segundo disco, que se llamó simplemente Chicago, también fueron 2 LPs. Y este tercer disco de Chicago también son 2 LPs, o sea, estás hablando de que se sentía esa energía de la creación hacia la parte del rock, ¿no? De este año también el último de Janis Joplin, ¿no? Que se llamó Perla. Esto me parece que es importante, y en la producción hablamos de John Lennon como ex-Beatle. Tenemos que hablar también de un disco muy exitoso de Paul McCartney, que se llamó Ram.
Ah, sí, claro. el Ram de Paul McCartney, también ese álbum triple de George Harrison, donde viene la pieza más exitosa de él como solista, ¿no? De My Sweet Lord. Entonces sí hay una gran producción musical en el rock, o sea, está en la vanguardia, está en la revolución, está en la gran evolución de la música de rock. Este es el 71 a nivel de los grupos de rock extranjeros. Perfecto, y justo retomando esta parte, ¿qué grupos visitaron México? Bueno, como antecedente ya habíamos platicado algo de esto, ¿no? Los primeros que llegan en más o menos 1968 son los famosos Union Gap, un grupo que era así medio fresón, que lo trajeron y se hizo un concierto en la Ciudad Deportiva que no pudo concretarse, ¿no? Llegaron los Bears, tocaron, pero después las condiciones hicieron que ya no se presentaran. Al siguiente año, bueno, en el 69 viene extraordinariamente presentado los Doors, que hemos platicado con Jorge Reyes y nos ha platicado algunas anécdotas de esta visita de los Doors aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que veías en la calle a Jim Morrison, poco reconocible porque traía precisamente la barba de la fotografía de Los Ángeles Woman, de la portada del grupo, así venía con esa barba, entonces no era muy conocido, pero se dio las vueltas y oyó buenas bandas mexicanas, ¿no? Que rock and rolleaban también por aquel tiempo. Y también esto pues no es tan conocido, ¿no? Para mí una de las mejores bandas del estilo funk, con la mezcla de jazz y los orígenes también en las grandes bandas, ¿no? El oír metales, una banda que liderada por otra persona de origen mexicano, por Emilio Castillo. La banda se llama, porque sigue trabajando en este 2023, se llama Tower of Power. Estuvieron por acá, ¿no? Estuvieron por acá en estos años, ¿no? Según vimos por ahí, tuvieron una presentación en el Maxims, ¿no? Y alternaron en aquel tiempo con una banda de rock de México que ya estaba consolidada, ¿no? Que se llamaba Love Army. Entonces, por acá estuvieron ellos. Son las incursiones más representativas de grupos de rock norteamericanos, ¿no? Aquí en nuestro país. Y dices que siguen vigentes. En el caso de Tower of Power sigue vigente, ¿no? En el caso de Doors, pues recientemente falleció Ray Manzarek, la persona que llevaba las teclas. Entonces ya hicieron algunos discos, ¿no? En que invitaban a cantantes a interpretar algunos de los temas clásicos de los Doors y no les fue tan mal, ¿no? Y pues en el caso específico de Union Gap, pues que fueron de esas bandas que sacaron un LP y desaparecieron, ¿no? Exitoso, pero al final, digo, muy fresa, pero al final desaparecieron, ¿no? Retomamos que estos grupos que visitaron México fue más o menos en el año de 1969. 69, 70, por ahí así. Ok, entonces estamos en la misma línea temporal. Sí. Ok, perfecto. Y pues ahora sí, pasar directamente al festival. Al festival, sí, bueno, aquí de lo que podemos platicar lo que se ha dicho, se cuenta, y inclusive hay publicaciones acerca de esto. Yo sí tuve la oportunidad de platicar con Armando Molina, que es el organizador operativo del festival, ¿no? Y entender las concepciones que él tuvo para esto, ¿no? Para desarrollar el festival, ¿no? Era un hombre muy movido, era un hombre que daba su vida por la música, daba su vida por el rock, ¿no? Y que conocía perfectamente bien y estaba perfectamente bien ubicado, ¿no? El empezar a transmitir inclusive programas de televisión en donde se ponían a las bandas que estaban triunfando en algunos de sus países, específicamente en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Pasar de estos países, pasar a estos grupos en programas de televisión de otros países que pues no se compraban los derechos y los pasaban acá. Hubo un programilla por ahí que se llamó La Onda de Woodstock, ¿no? Y, en fin, bien, o sea, veíamos estos cortos, ¿no? Y en algunos otros programas comerciales de difusión musical también llegamos a ver los clips de esto, ¿no? Creo que uno de los que trabajó mucho en esta época aquí, al menos en nuestro país, fue el famoso Canal 13, pero cuando todavía era
pues independiente, ¿no? Tenía muy poco tiempo al aire. Ok. Y él sí pasaba un poquito de más programas, ¿no? Nos tocó ver, no sé, Iron Butterfly, con aquella pieza Inagada da Vida que duraba como 18 minutos, ¿no? Y la ponían completa. En fin, grupos ingleses, cantantes ingleses, norteamericanos, que en estos programas llegábamos a ver, ¿no? Y llegábamos a verlos bien, o sea, era nuestro conocimiento. Ahora, en cuanto al tiempo de llegada de los éxitos tanto ingleses como norteamericanos al panorama nacional, era un buen mercado, ¿no? Y por lo tanto las disqueras, no, si al principio tardaban inclusive meses en llegar, ya para esta época se acortaba mucho el tiempo de que apareciera un disco en Inglaterra o en los Estados Unidos para que llegara a México, ¿no? Era un gran mercado. Y por lo tanto estábamos al corriente, ¿no? Estábamos muy al corriente de lo que estaba sucediendo en el rock a nivel mundial. O sea, sí estábamos al pendiente. Entonces nace una idea, iban a tener un evento en Avándaro, un evento de carreras de automóviles y de motocicletas, y le surge una idea, ¿no? Por el mes en que se iba a llevar a cabo, de por qué no tener una noche mexicana que fuera amenizada precisamente por grupos de rock, ¿no? Esto, Justino Compeán, Eduardo López Negrete y Luis de Llano Macedo son los que sale la idea, pero aquí sí quisiera, es mi punto de vista, ¿no? Ellos no eran rockeros, ¿no? O sea, a ellos no les interesaba tanto el desarrollo del rock, ¿no? Entonces, ¿qué Era les interesaba? un Negocio. o sea, llaman la gente, ¿no? Ponemos unos grupos a tocar y va, pero no, o sea, de esas ideas que, bueno, se les va de las manos a los propios organizadores, ¿no? El impacto que puede tener. Porque, en efecto, ¿no? El gran público al que fue dirigido, sí oía rock, sí estaba al pendiente de los grupos mexicanos, asistía a las tocadas o a los conciertos en las escuelas universitarias y politécnicas, ¿no? Esa era la gente desde la preparatoria o la carrera profesional, ¿no? Y los grupos eran invitados a los auditorios de las escuelas y de las facultades y la gente los conocía, ¿no? Inclusive algunos se atrevieron a hacer algunas grabaciones y la gente consumía este rock mexicano, ¿no? Y eran principalmente los jóvenes y los estudiantes. Ajá, en efecto, ¿no? Okay. Y que hemos platicado el programa anterior, que la cuestión de la agresión no solamente fue el 2 de octubre o el 10 de junio, ¿no? Claro. Sino había una agresión permanente a través de los grupos de porros, ¿no? En las escuelas, ¿no? O sea, nosotros lo sentimos, nosotros lo vivimos, pero así como vivíamos eso, vivíamos también la parte underground, ¿no? Del rock mexicano y bueno, a la vista también escuchábamos a través de los discos el rock norteamericano y el rock inglés. Entonces estas tres personas contratan a Armando Molina precisamente para que dice, bueno, ¿a qué grupos llevas, no? Queremos hacer una noche mexicana con esto. Él, bien enterado del movimiento del rock mexicano y conociendo a los principales protagonistas, pues en principio se plantea, ¿no? Que se llevara a Javier Batis, ¿no? Ya la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? En el caso de Javier Batis es un viejo músico ya para su momento, un viejo en el sentido que era muy conocido, ¿no? Su línea rockera, ¿no? Muy bien, de muy buen empaque, era muy respetado lo que hacía, y él ya realizaba presentaciones prácticamente cotidianas, ¿no? En algunos centros nocturnos, en algunos espacios donde se podía tocar rock, ¿no? Y otro que se llamaba La Revolución de Emiliano Zapata, que habían tenido éxitos ya con canciones originales de rock mexicano en español, ¿no? Le pegaron algunas de ellas en Europa inclusive, ¿no? Llegó a oírse el rock mexicano en Europa por ellos. Entonces, en principio se decía, pues tráete a estos, ¿no? Claro, al ser un proyecto de negocio, pues le asignan un presupuesto, ¿no? Sí. Entonces, lo que hace Molina, él lo platica Armando Molina en una producción que hizo de un par de discos sobre Avándaro. Él platica todo este desarrollo, ¿no?
No puede concretar ni a Batis ni a la revolución de Emiliano Zapata porque ya estaban ocupados, ¿no? ¿Os asistieron? No, No. no, Javier Batis inclusive se peleó con Armando Molina, ¿no? O sea, no a golpes, sino no llegaron a un acuerdo porque él, no sé, les dijo, pues tengo 40,000 pesos, pues yo los quiero para mí solito, decía Batis, y no, pues ¿qué te pasa, no? Y ante esto, bueno, dice, bueno, no podemos invitar a Batis ni a la Revolución, tienen compromiso, y entonces invita a otras bandas, ¿no? Que ya estaban aquí en la Ciudad de México tocando, que son Peace and Love, unos chavos de Tijuana, y también El Ritual, que son también del norte de Tijuana, ¿verdad? Y dicen, bueno, vamos a ver a estos grupos, ¿no? Y luego le extienden la invitación a otros grupos, ¿no? Como Bandido, que era de Guadalajara, que estaba aquí en México, y al Epílogo, ¿no? Y poco a poco se van sumando grupos, ¿no? ¿Y los grupos que se sumaron fueron financiados con los 40,000 pesos del principio? Sí, pero aquí es donde viene la virtud de Molina, Ajá. Que sin salirse de un presupuesto le dicen, tenemos este evento, ¿quieren participar? Dicen, sí, pero Molina no invitó a cualquiera, ¿no? Sí, invitó exacto. a los grupos que tenían inclusive una propuesta artística en el momento. Y una duda, más o menos 40,000 pesos de esa época, ¿como cuántos eran actualmente? Uy, pues Está 40,000 difícil. pesos. No, o sea, te puedo decir que 40,000 eran 25, 37 eran como $3,000, $3,200, $3,300, ¿no? Pero por citarte un ejemplo, una Coca-Cola valía 45 centavos, ¿no? Un Gansito valía 90 centavos. El kilo de tortilla estaba en 90 centavos. El kilo de tortilla, la leche estaba como en 1.50, ¿no? El costo de un litro de leche. Entonces, pues era el equivalente a un millón de pesos, no. No, pues más o menos quizá, Porque quizá. para un evento así es poco dinero. Sí, tendríamos que aterrizar, o sea, deflactar las cifras para llegar a exactamente como cuánto pudiera ser, pero no era algo que pudiera despreciar, O sea, no era así un nivel así que, pues te dieron 3,000 pesos por ir, no era una cosa que se despreciara, ¿no? O sea, 400, 500 pesos más o menos la vivías bien en el rol un mes, ¿no? Sin pagar renta, esa ¿no? es una buena referencia. O sea, como 500 pesos en ese entonces era suficiente para vivir bien. Para vivir y comer así en una clase media así tranquila, sí. 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos para una persona, O sea, sí. Si ya la familia es otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, él tiene la virtud esa, Armando Molina, ¿no? De conocer el medio, conocer a las bandas, conocer sus propuestas. Esto me parece que es importante, ¿no? Porque no era gente que hiciera covers, ¿no? Sino que eran composiciones y eran letras de ellos mismos, que después platicaremos un poco de esto, y que como quiera que sea, ¿no? Era el reflejo de lo que estaba viviendo en ese momento aquí en nuestro país. Esto me parece muy especial. Y después de traer a Bandido y al Epílogo, se sigue con una super banda que eran los Duk Duks de allá de Durango, ¿no? La Tinta Blanca, ¿no? La Tinta Blanca que el gobierno de la Ciudad de México organizó un festival de rock capitalino, ¿no? Ellos son los que ganan este festival de rock capitalino en el 71. Era una muy buena banda. De aquí de la Colonia del Valle, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, casi todas las bandas o todas eran mexicanas. Sí, todas. Todas eran mexicanas. Y prácticamente todos eran. Creo que por ahí hay una cantante chilena que se cuela, pero todos los demás eran mexicanos, ¿no? Tequila, los Jackie, ¿no? Que también estaban trabajando ya en espacios como Bats y algunos otros más, ¿no? Después, en este rollo de hacerlo más extensivo, invitan a una banda muy buena de Monterrey que se llama La Tribu, ¿no? Que tuvo algunos éxitos y algunas grabaciones. Sin embargo, La Tribu no puede venir porque tenía un compromiso, y en su lugar viene otra banda de allá de Reynosa que se llamó La División del Norte, que también era muy buena banda, ¿no? De Monterrey se viene otro grupo también muy bueno, un trío
que en aquel tiempo, bueno, había este concepto del trío por el Grand Funk Railroad, que lo escuchábamos, ¿no? El amor, me gusta el grupo mucho del amor. Perdón, me gusta mucho que hay ciertas bandas que mezclan, sí, la parte del rock, pero también un poco de historia mexicana. O sea, la División del Norte Sí. tendrá que ver con la verdadera División del Norte. O sea, ¿será la inspiración para el nombre que tienen? Sí, en cierto sentido, sí. Pues, simplemente el decir que la portada del disco que sacaron era precisamente Pancho Villa, ¿no? O sea, Ok, sí, entonces sí, es la claro. División del Norte. Entonces de Pancho mezclan Villa, ¿no? historia con rock Ajá, sí, y lo vuelve una identidad más mexicana. sí. Igual, la revolución de Emiliano Zapata, igual, o sea, era Total. un nombre que... ¿Y quién estaba en la portada del disco? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, ¿no? Ok. Sí. Wow. Ujú. Invitan también al concierto a Lobarmi, que era una banda muy cuajada aquí. Todos la oímos, ¿no? Desde, híjole, creo que las épocas en que las pistas Hielo Revolución llevaba a algunos grupos a tocar, ¿no? En las tardeadas de los sábados, ahí íbamos todos, no solo disque a patinar en hielo, sino también a escuchar las bandas de rock desde aquel tiempo. El Lobarmi, Javier Batis, La Máquina del Sonido, muchas bandas que escuchábamos antes, que muchos de ellos no llegaron conformados como grupos de aquel tiempo a esta época, ¿no? Y bueno, de las que también son invitadas, que tenía también ya un currículum muy especial de tocadas en diferentes espacios de la Ciudad de México, el Three Souls in My Mind, ¿no? Con Alejandro Lora, ¿no? Ahora, cuando ya se ve, ya aceptan todos, se aceptan el pago, pues el siguiente paso que hace Molina es contratar a la gente que iba a encargarse del sonido, ¿no? A la gente que se iba a encargar también de la iluminación y también a los que se iban a encargar de la grabación del evento, ¿no? Y curiosamente, Molina no recibe dinero por este proceso de organización. A Molina le iban a pagar precisamente con los derechos de la música, ¿no? Ese era el sueldo de Molina, o sea, ni un quinto, los viajes, el subir, el bajar, el tornar, nadie le pagaba a Molina, ¿no? Eso es muy interesante comentarlo. ¿Y por qué habrá sido así? O sea, ¿era como un experimento, un proyecto nuevo a nivel país para que no quisieran soltar más financiamiento o no hubiera como más patrocinios? No, en este caso es un acuerdo que tienen, pero vuelvo a insistir, o sea, el que le da la cara a la música es él. Okay. El que conoce la creatividad del músico mexicano es él. El que conoce a la gente de los grupos es él, ¿no? Entonces, en esta dinámica, pues es un prendidón el que se pone, ¿no? Para invitarlos, para convencerlos, ¿no? Inclusive para hacer la logística, la contratación del sonido, la iluminación, la grabación, el lugar, el ir a ver los permisos en el Estado de México. En aquel tiempo el gobernador del Estado de México era el profesor Carlos Jan González, ¿no? Que en este sentido sí podemos decir que en gran medida, ¿no? También el logro de hacerlo es que sí le dieron los permisos para el evento allá en Valle de Bravo, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Y él es el que pone, vamos a llamarla así, el toque de organización para que pudiera el rock mexicano escucharse. Claro, tener su espacio. Sí. Ahora, sí hay una difusión a través de diferentes, sobre todo de la radio, ¿no? En diferentes estaciones. Hay una que después vamos a platicar de que se llamaba Radio Juventud, porque tiene su detalle acá, que tenían una hora que se llamaba La Onda Chicana, ¿no? Entonces la oíamos en la noche en fin, escuchabas y ellos también difundieron el evento y además radiaron el evento. Ah, ok. Sí, radiaron el evento en vivo. Ok. Pero vamos a platicar un poquito más adelante qué pasó. Perfecto. Bien. Entonces ya teniendo esta vamos a llamarla así, todo organizado, la llegada de los grupos y las bandas y todo lo demás, pues pues ya están allá, ya está
el lugar, ¿no? La tarima donde iban a tocar, ya está el espacio, ya está todo. Y bueno, llega el viernes 10 de septiembre de 1971, por ahí de en la tarde, ¿no? Se empiezan a hacer las pruebas de audio, se empiezan a hacer las pruebas de iluminación, ¿no? Molina mismo dice, ¿no?, que él calculaba en ese momento que había unas 5,000 personas, ¿no? Entonces, al hacer las pruebas de sonido, pues se subieron a tocar los Duk Duks, el Three Souls in My Mind, ¿no? Y se hizo una tocada con buen éxito, ¿no? El viernes en la noche. Eso fue una prueba. Una prueba, la prueba de sonido, sí. Pero sí había asistentes. Sí, 5,000 personas, te estoy diciendo, más sí, o menos. 5,000 ¿no? personas, sí. Y posteriormente, el sábado en la mañana, cuando se despiertan, caray. Ya eran 100,000. Se dice que ya eran como 100,000 personas las que estaban en Avándaro, ¿no? Y entonces ahí se vuelve a improvisar otra sesión musical en la que participan, bueno, es presentada una ópera rock de Who, que se llamaba Tommy de The Who, ¿no? Y hacen la ópera ahí aprovechando el sonido y todo lo que se tenía, ¿no? Y algunos otros grupos tocan también, ¿no? Sociedad Anónima, los Soul Masters, otros chavos de Tijuana que se llamaban Zafiro, La Fachada de Piedra de Guadalajara, La Ley de Herodes, ¿no? Y el propio Molina se sube a echar un palomazo, ¿no? Y con la máquina del sonido se sube a tocar otro querido amigo, allí en Avándaro, Charlie Vaqueiro, que tiene poco que falleció Charlie Vaqueiro, estuvo en esa tocada. Entonces, pues ya la gente estaba calientita el sábado en la mañana, estaba lista, ¿no? Para el concierto. Me imagino el impacto de primero ver a 5,000 personas y después el golpe de 100,000. Impresionante. ¿Y habrán tenido como la previsión de que llegara tanta gente? Obviamente no. Esto lo sorprendió. Sí, no era algo que esperaban. No. Pero vuelvo a insistir, o sea, es que una cosa es lo que tú planeas o tu idea inicial, ¿no? Sí. Y otra cosa es lo que realmente se da porque se rebasa. O sea, sí, la gente, la juventud de ese momento estaba con muchas ganas de tener un concierto de ese nivel, ¿no? O verlos en ese nivel. Era nuevo, no era tan común. En lo absoluto. Vuelvo a insistir. Los oíamos en las escuelas universitarias y politécnicas, ¿no? Pero 2 o 3 grupos, pero muy en corto, ¿no? Vuelvo a decir, en los auditorios. Inclusive, a mí me tocó estar en algunos conciertos de algunas de las bandas en mi preparatoria que se hacían ahí para que cupieran en el campo de fútbol, ¿no? Y ahí nos juntábamos, los que éramos, ¿no? Y solo asistían los de la prepa. Llegaban de otros lados, ¿no? O los que se hicieron en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, pero igual, o sea, eran espacios muy limitados, ¿no? O sea, ¿cuántos? 3,000, 4,000, no más, ¿no? Tengo muchísimas dudas, Andy. Por decir, ¿se cobró la asistencia? Sí, claro. 25 pesotes. ¿Y ahí no tenían control de cuánta gente iba llegando? Llegó el momento en que no. O sea, literal, no comprabas tus boletos con anticipación. Sí, se vendieron en algunas agencias de automóviles, se vendieron los boletos, y había espacios que se vendían. Y también se dijo, bueno, allá se van a vender, pero llegó tanta gente que cero control. Lo mismo les pasó en Woodstock, ¿no? Sí, claro, sí. Lo mismo les pasó, oye, ya se subieron, ya se metieron todos, pues sí. ¿Y qué les vas a decir, salte? O sea, ¿crees que parte de estos 100,000, que apenas ahorita van 100,000, me imagino que fueron más? Sí. Hubo un momento en donde ya no se les pudo cobrar, ya no hubo como cierto control, se metieron y ya. No, sí, se metieron y ya. Ok. Sí, wow. sí. Pero no con violencia. Eso me parece que es muy importante. Ya llegamos, aquí está. Pues pásale, hermanito, pues qué te digo, ¿no? Sí. Wow, y solo era un escenario. Solo un escenario, sí. Solo un escenario, ¿no? ¿Tú asististe, Andy? No, tuve examen en la prepa ese día, ¿no? Pero estábamos enterados de todas las bandas. A mí me tocó ver a muchos de estos que estábamos platicando en las escuelas universitarias politécnicas, precisamente en festivales y conciertos. Sí me tocó ver a Bandidos, sí me tocó ver a Pisanlova, al Ritual, a Three Souls, a los Duk Duks, ¿no? Y a muchas otras bandas, ¿no? En las tocadas. Bueno, ya estamos en el sábado 11 por la mañana, ¿no? Perfecto. En la mañana, para hacerlo democrático, ¿no? Entre comillas, precisamente hay una rifa, ¿no? De los
de los momentos en que iba a subir cada uno de ellos, ¿no? El timing. Entonces, Okay. en este caso, bueno, los que abren el concierto con la super recontra gran experiencia, pues son los Duk Duks. Okay. Brillantes los Duk Duks, brillantes, ¿no? Armando Nava, el líder de los Duk Duks. ¿Qué podemos decir de él? Aparte de su línea creativa en el rock, de su línea de un hombre muy transparente, muy franco, muy abierto y con el dominio del manejo del público, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, ya vas a platicar que a él le toca hacer el control, ¿no? De dos momentos muy fuertes del festival. El primero, el que se empieza a incendiar un camión de mudanzas que estaba por ahí, y a él le toca también el espacio cuando la muchacha se desnuda, que también vamos a platicar un poco de ello, ¿no? Sí, esa anécdota sí, uh-huh. Sí la he escuchado. Sí, bueno, abren los Duk Duks, le sigue el epílogo, después la división del norte, la que decimos que sustituyó a la tribu que no pudo asistir, ¿no? Okay. Después siguió Love Army, fue el mismo caso, que no pudo asistir, pero porque tuvieron un accidente en el camino a Vándaro. Nada de consideración, o sea, pero pues al fin y al cabo un accidente, no pudieron estar. Luego siguió Tequila, luego Peace and Love, que se autoproclamaron o los autoproclamaron como que los grandes triunfadores del festival, ¿no? Que tenemos por ahí, ahorita que platiquemos, un punto muy especial, ¿no? ¿Por qué, Andy? ¿Por qué los grandes triunfadores del festival? ¿Eran los más famosos, los más...? Sí, su momento musical estaba hasta arriba. Okay. Su momento musical, lo que traían, la oferta musical de Peace and Love estaba hasta arriba. Okay, perfecto. Muy conocidos, muy entendidos. Uh-huh. Inclusive, inmediatamente después de esta presentación de Avándaro, ellos sacan su long play, o sea, ya todas sus canciones, uh-huh. Y las fotos de la portada y contraportada es una foto del Festival de Avándaro, ¿no? ¡Ay, qué padre! Uh-huh, sí. Okay, bueno, sigue Peace and Love, después siguió El Ritual, luego siguió Bandido, luego Los Jackie, Tinta Blanca, El Amor, y el que cierra el concierto pues es el Three Souls, ¿no? Okay. La idea era que empezara a las 7 de la noche para que terminara, si eran 12 grupos, más o menos 45 por 15 de descanso, que terminara a las 7 de la mañana, ¿no? Despuntando el alba, ¿no? Sí, ese era el rollo. Sin embargo, a través del desarrollo del concierto, bueno, pues hay una serie de problemas, ¿no? Muy especiales, ¿no? De entrada, todos dicen que fue un milagro, pero no se cayeron ni las torres de sonido, ni las de iluminación, ni el propio ¿no? O sea, la parte de la tarima donde tocaban los músicos, porque la gente pues le valía, se subía, ¿no? Peligrosísimo, ¿no? Y por decir, la parte de la seguridad entonces no fue algo que... Estaba alrededor, y inclusive fue el ejército. Y cierta secta de policía, pero no se metieron. Pues no, era mucha gente. No, y sin problema. Es que el detalle de esto es que lo que llegaran a no entender o darle una explicación, ¿no? Es que si bien te decían, son una bola de estos, una bola del otro, marihuanos, delincuentes, pandilleros, en fin, tantas cosas, ¿no? Que no hubiera pasado un solo evento. No hubo un solo pleito. Junta más de 250,000 de personas en un espacio. Decían que había alcohol, decían que había drogas, que todo el mundo andaba hasta atrás. Y no hubo un solo pleito. Ok, nada. No hubo ni un problema. Nada. Y no había filtros, o sea, podías meter alcohol y drogas. Sí. Wow. Entonces dices, bueno, pues ¿qué fue? Pues la paz y el amor, ¿no? ¿Y el descontrol sano? Pues sí, entre comillas descontrol, ¿no? Sí. Pues la parte en la que se subieron a las torres de... Sí, pero le decían, aliviánense maestros, aquí se está cayendo, se está moviendo muy feo, no va a pasar, se bajaban. Al rato se volvían a subir, pero otra vez, a ver, maestros, uno de los que... Roberto Naranjo, uno de los, ya falleció Roberto también, inclusive antes de Molina, ¿no? Roberto Naranjo, que en aquel tiempo le decían Bob Orange. Ok. Era el que hablaba, ¿no? Y trataba de llevar muy bien como maestro de ceremonias, ¿no?
tranquilizando todo, y presentaba los grupos, todo esto. Y bueno, al final, qué bueno que no pasó nada de esto. Sin embargo, bueno, sí hubo corte de energía eléctrica, problemas con el sonido, la lluvia, ¿no? El frío, ¿no? Claro, pues era septiembre, ¿no? Sí, típico. Lluvias. ¿No? Y otra de las Frío. cosas es que pues, a la gente llegó en diferentes medios. Llegó el momento que no podías entrar ni salir de Avándaro, ¿no? Entrar mientras que estaba el concierto, ¿no? Y aquí de lo que vamos a platicar es precisamente en este momento de que no podías entrar ni salir de Avándaro, que de repente Javier Batista estaba actuando en el lugar donde estaba, en un lugar que se llama el Terraza Casino. Esto me lo platicó Jorge Reyes, que tocaba con él en aquel tiempo las percusiones, ¿no? Y que el dueño del lugar le dijo, oye, Batis, te están esperando allí en Avándaro, ¿no? Entonces dice, pues vamos, ¿no? Y alquilaron unas limusinas y se fueron a Avándaro y no pudieron llegar. No pudieron llegar, estaba bloqueada la carretera y ni caminando, ¿no? Del lugar donde ellos estaban hasta donde estaba el concierto, donde se llevó a cabo el concierto. ¿Exactamente dónde se llevó a cabo el concierto? En el bosque. Ok. En el bosque. En el bosque. Hay un club social, el club de golf, por esa parte de ahí, por esa zona. Y no pudieron llegar. No puedes entrar ni salir. Y pues obviamente, como parte de los problemas, ¿de dónde sacas para darle de comer a la gente, no? Pero, por decir, a esos festivales, cuando tú vas, ¿no se supone que puedes comprar cosas ahí o...? Se acabó todo. Ok. Dale de comer a más de 250,000 personas. 250,000. Esa es una estimación baja. Por ahí se dice que fueron 300. Wow. Se acabó todo. Se acabó todo, y vuelvo a insistir, durante el festival, los cortes de luz, el que luego no la iluminación, ahora sí ya empezamos a sonar, o sea, imprevistos, ¿no? Pero la presencia de los grupos en el momento que tocaban volvía a levantar y animar a la gente, ¿no? O sea, creo que esto es importante. Todos los grupos pudieron tocar. Todos los grupos pudieron tocar, aunque sea tantito. Ok, perfecto. Sí. Ajá. Y bueno, dentro de estos, bueno, aparecen ciertas cosas, ¿no? Y empezamos a contar esto, ¿no? Sí, las anécdotas. Las anécdotas, ¿no? La chava de Avándaro, ¿no? ¿Solo fue una? Sí, solo fue una, que se desnudó arriba de uno de los camiones que estaban ahí, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es, y el entendido, ella se fue con el momento, el rollo. Pero así que me digas que hubo una violación o que hubo nada. No hay saldo blanco. La respetaron. Ok. La respetaron a la compañera. ¿No hubo más desnudos? Hombres sí. Ok. Ya hay fotografías de hombres desnudos. Sí. Aparte, estoy viendo que tienes una anotación de que solo el 5% eran mujeres. Sí, de la asistencia al festival. Entonces, el 5% mujeres, ¿no? Eran muy poquitas. No, pues nada. Sí, no nada. eran nada. Nada. Ok. Sí, pero si dices 250, un 5%, pues unas 15,000 chicas, ¿no? Más o menos. Es muy poco. Muy poco. ¿Y por qué habrá sido? El peso, ¿no? Social, de alguna manera. Sí, todavía la dinámica familiar y este tipo de cosas, ¿no? O sea, era más por cuestión de tradición y de mantener como cierta imagen y Exacto. ciertas apariencias. Yo pensé que a lo mejor era por miedo. No. Así de, son muchos hombres, yo mujer, mejor no voy, ¿no? No, pero, y la cosa es esta, o sea, si me preguntas, ¿no? O sea, y cuando era el rock en las escuelas, que había, no, al parejo, ¿eh? Íbamos con las chavas, nuestras compañeras iban con nosotros y sin bronca de ninguna especie, o sea, también eran rock and rolleras, o sea, no. Sí, claro. No es estos sí y estos no. Okay. Pero sí pesaba en ese momento todavía el concepto de la familia y el rollo, estas cosas, ¿no? Más, pesaba más, ¿no? Sí, por ahí puede ser. No porque no les gustara el rock, ¿no? Ahí está. Y bueno, en el caso de esta chica, ¿no? En algunas revistas que de aquella época que
que se publicaban sobre temas de rock, dieron que era una chica de Monterrey de la secundaria que se llamaba Alma Rosa Gómez López, ¿no? De 16 Y años. aparte era menor de edad. Sí, sí. Okay. Y que pues pues le empezaron a llamar la encuerada Avándaro, Avandarito, ¿no? Pues hay algunas canciones ahí que hablan de ella, ¿no? La encuerada de Avándaro y todo. Pero tuvo tal efecto, yo creo que esto es lo más especial de todo esto, ¿no? Es que no sabían qué era, que hasta se abre una carpeta de investigación en la Dirección Federal de Seguridad del Gobierno. Para ver quién era. Ah, ok. Pero la conclusión de esta carpeta es que fue otra chica, Laura Patricia Rodríguez González Alcocer. Y te decían que era de Guadalajara. Pero hasta allá llegó este punto, ¿no? Hasta que la tuvieran que investigar los que, vamos a decirlo así, los que llevaban las investigaciones políticas del país, ¿no? O sea que al final no se supo cuál de las dos fue, o... Para la Dirección Federal de Seguridad fue esta Laura Patricia Rodríguez. Ah, ok. Y para las revistas, el Connect y todas las que había en aquel tiempo, es la chica Alma Rosa, ¿no? Ok. Sí, pero es parte de esto, ¿no? Es parte de esta anécdota, ¿no? O sea, que se imaginen las personas, ¿no? Que de repente se empieza a quemar un camión. ¿Con qué lo apagaron? No había extintores, no había nada. Con cerveza. No, lo apagaron No, pues con cerveza menos se apaga. Lo apagaron con tierra, ¿no? Ah, con tierra. Sí, se organizó la gente y bueno, el que pudiera andar por ahí con un problema, pues entre todos lo alivianaba, ¿no? Pues era parte de eso. Con tierra. O sea, agarraban la tierra y la... Órale. Wow. Sí, por eso vuelvo a insistir, o sea, está demasiado satanizado, ¿no? O sea, se satanizó demasiado, ¿no? Sí. Y conste que no estamos hablando de la propuesta musical, que por platicar un momento más, ¿no? Okay. Esto me parece que es bien importante decirlo, ¿no? Se fue de las manos de los que lo organizaron, sí, que lo organizaron y que sabían que iban a hacer, claro que no, o sea, se rebasó. La expectativa fue rebasada. El único que tuvo la idea de centrarla, como ya platicamos, fue Armando Molina. Él sí sabía de música, él sí sabía del momento que se estaba viviendo, de la creatividad, del respeto. Él, siendo músico, que también se subió al palomazo en Avándaro. Ah, ¿sí? Con la armónica, sí, claro, se subió a echar su palomazo, o sea, era músico, ¿no? Subió. Entonces dices, pues ese es el que tiene realmente toda la visión. Y ahora cuando se cumplieron los 50 años, ay, sí, Molina, pero allá en el rincón, y no. Yo siento que no. Molina fue la columna vertebral y ¿por qué no decirlo, no? La parte del cerebro de esto. Okay. De la organización del evento como tal, de la trascendencia del evento como tal, ¿no? ¿Y solo fue una sola exhibición? ¿No se volvió...? No. Después de la satanización de lo que pasó en Avándaro, o lo que dijeron que pasó en Avándaro a través de la prensa, los medios masivos de comunicación y todo lo demás, no volvió a haber un masivo en muchos años. Y lo mismo, se refugiaron en los hoyos funk que estaban en la periferia de la Ciudad de México, en el Estado de México, en colonias así medio alejadas del centro de la Ciudad de México y en las escuelas universitarias politécnicas. Ahí sí se siguió con el rock, ¿no? Okay. Siguió el rock, o sea, no le pudieron tapar la boca al rock, ¿no? A su concepto contestatario, al movimiento contracultural que desarrolló el rock, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, de esto, bueno, los grupos, hablar de Molina, de cómo los lleva, hasta dónde los lleva, ¿no? Y cada uno, ¿no? Los participantes, toda la gente que estuvo tocando esa vez. Creo que por ahí en algunas entrevistas con algunos participantes siempre te dijeron, ¿no? Que la generación de Avándaro fue una generación tranquila, productiva, ¿no? Ya a lo largo, con el paso del tiempo, no fue una generación violenta o agresiva, ¿no? Esto me parece muy importante. Y bueno, para ir concluyendo esta parte así, dice por ahí alguien, entre rola, arenga, gomazo y atizón fueron pasando las horas y ocurrió lo inevitable.
amaneció y terminó Wow. el festival, ¿no? Sí. Sí, y bueno, más o menos para hablar de las vigencias, los Duk Duks, todavía hasta el 2003, siguieron trabajando. Epílogo no tuvo una vida muy corta, División del Norte también, Tequila todavía tuvo algunos años más, hasta los 70s, ¿no? Casi terminando. Peace and Love también concluyó, aunque ellos empezaron en Tijuana, ¿no? Y los ves inclusive en algunos otros conciertos, alternando con bandas norteamericanas, ¿no? Okay. Recuerdo uno de los más especiales conciertos en los que estuvieron ellos, el 13 de octubre de 1968. Ya se está desarrollando aquí en la Ciudad de México la Olimpiada, ¿no? Un concierto de rock en la Plaza de Toros en Tijuana, que alternan con Iron Butterfly, que era el grupo del momento, con Eric Burdon, con Chicago, ¿no? Okay. Y Peace and Love, ¿no? Mexicano. Peace and Love, El Ritual, también poco tiempo de vida. Bandido duró un poco más. Los Jackie no tuvieron gran desarrollo después. La Tinta Blanca tampoco. En el 73, según recuerdo, se desintegraron. El Amor de Monterrey, ese sí tuvo bastante tiempo más integrado. Y bueno, el que pues podemos decir que sigue en la actualidad, pues es el Tri, ¿no? En vez de Three Souls in My Mind, ¿no? De hecho, estoy viendo que solo 2 sobrevivieron a los 80s, que fue Duk Duks Duk Duks y el Tri. y Three Souls in My Mind. Ajá, Sí. todos los demás se quedaron en los 70s. Sin embargo, no quiere decir que los músicos no integraron nuevas bandas, nuevas propuestas musicales, que es el caso. Perfecto. Es el caso. Uh-huh. Ok. Con todo esto que me cuentas de Avándaro, me da como cierta nostalgia porque a mí me hubiera gustado saber que fue como un festival, que a partir de esto, no sé, el siguiente año corrigieran ciertos errores, pero que lo preservaran y que fuera como cierta tradición en México. Sí, un festival que se llamara así, pero pues, no. Las creencias y los prejuicios no permitieron que se construyera como ese acervo cultural. Sí, pero porque seguía siendo contracultura. Pero no solamente es el caso de Avándaro. Okay. Es el caso de Woodstock, que solamente tuviste un 25 y no hiciste el 50. Claro. Y algunos otros por ahí, pero muy esporádicos. No es el caso de la isla de Wright, ¿no? No es el caso de Almont en California. No es el caso de ningún gran concierto que tuviera sus réplicas posteriores o que tuviera una continuidad las réplicas del festival, ¿no? O sea, es la contracultura, o sea, no hay que olvidar eso, ¿no? Es la contracultura. En ese momento eras la juventud desenfrenada, descarriada, drogadicta. Sí, como para continuar con esto, ¿no? Si no mal recuerdo, el siguiente masivo después de Avándaro se hizo en una plaza de toros en Cuernavaca, me parece. Ok. Pero dos años después, ¿no? Y ya después, bueno, sí trajeron algunas otras bandas, empezaron a abrirlas, pero en espacios controlados, como el Auditorio Nacional y algunos teatros grandes, ¿no? Que dan. Pero el rock mexicano se fue a refugiar a los hoyos de estos funks y a las escuelas, vuelvo a insistir en esto, a las escuelas universitarias y politécnicas, ¿no? Ok. Ahora, de los incidentes, sí, de lo más grave para después ver cómo fue la agresión. Habíamos hablado hace un momento de Radio Juventud, ¿no? Que transmitía un programa de la onda chicana, ¿no? En el 660 de amplitud modulada, ¿no? Los locutores Félix Ruano Méndez, Rubén López Córdoba y Agustín Mesa de la Peña empezaron a transmitir el festival y bueno, dejaban que salieran al aire algunas de las cosas que se decían de ahí al calor del rollo, ¿no? Sí. Que hoy pues pudieran parecer que son vaciladas, pero en su momento era muy grave lo que se dijera, ¿no? Por ahí uno de los integrantes del Peace and Love dice en una de sus canciones, chingue a su madre el que no cante, ¿no? Y pues se pusieron a cantar, ¿no? Sí. Que pues hoy día pues es mucho más agresivo, ¿no? Algunos que siguen manejando esta idea de cosas, bueno, son bastante más agresivos en lo que dicen. Sí. Otra es que uno de los anunciadores del festival, ¿no? Al indicar que había servicios de
de cuidado por si alguien se ponía mal. Dice, para cualquier pasón, rozón, lléguenle aquí abajo. Además, ya saben, no compren por ahí de esas pastillas de raras procedencias, porque no les van a poner más que mal. Lléguenle a la yesca, solamente que es el aliviano, ¿no? Entonces dicen que nomás fuma marihuana. Entonces, Sí. pues obviamente el programa estaba siendo seguido por Gobernación, era una transmisión abierta, ¿no? Era en vivo y esos mensajes no los pudieron controlar. No, y salen, ¿no? Y salen y los están oyendo. Pero al final, el que decíamos, el gran triunfador, por el momento que estaba Peace and Love, ¿no? Para concluir su participación en el festival, dice Ricardo Ochoa, el guitarrista de la banda, dice: carnales, vamos a tocar la última rola, nuestro himno, de todos, ya saben cuál es. Marihuana, carnales, marihuana. Simón, así se llama. Simón, ya saben, con esta rola nos identificamos toda la juventud de ahora. Ok. Ese fue el comentario suficiente precisamente para que cortaran la transmisión. La transmisión y bueno, obviamente suspendieran a los locutores, ¿no? Y le cayera toda la daga que hasta suspendieron los programas de donde se tocaba este tipo de música en las otras estaciones, ¿no? Wow. Tuvieron que cambiarle de giro inclusive a lo que transmitía Radio Juventud, ¿no? Que bueno, en este caso, bueno, pues se entiende que es así, ¿no? Lo sancionaron muchísimo. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, pues los ausentes, pues Javier Batis, la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Que hubieran hecho un panorama para ese momento más completo, porque también tenían el concepto de la propuesta del rock mexicano, y si acaso algunos otros, ¿no? Que ya venían de muchos años trabajando con las diferentes bandas y que bueno, pues como quiera que sea, era algo muy, aunque fueran las expresiones en inglés, muy mexicano, ¿no? Muy mexicano. Ahora, en cuanto a la propuesta musical estaba clara, ¿no? Sin embargo, si platicamos un poquito de la lírica, si uno hace las traducciones del inglés al español de las canciones, en algunas, pues es diferente, ¿no? Que la pienses en español y la traduzcas a que la pienses en inglés porque tienes el acervo del inglés y la cantes en inglés, ¿no? Eso sí se nota, ¿no? Que la parte de cantarlas en inglés, ¿no? Ahí era donde fallabas, porque no es tu idioma materno, ¿no? Sí, claro. ¿Y había una constante en estos grupos mexicanos de hacer muchas letras suyas en inglés, más que en español? En el momento sí, pero precisamente que unos años después viene un giro impresionante, ¿no? Y no solamente es alimentado por letras en español. El primero que canta, no es el primero que cante, ¿no? Traíamos estas traducciones y algunas composiciones mexicanas del rock de los 50 y de los 60 que eran letras en español. Una de las más brillantes, no sé, tus ojos lindos son tus ojos. La primera vez que los vi supe por fin que era el amor, ¿no? Que es muy melosa, pero pues rock, ¿no? Al final, al cabo, ¿no? Sí. O en el caso de Logarmi, ¿no? Una pieza extraordinaria que se llamaba La Caminata Cerebral, ¿no? Que decía en una de sus líneas, ¿no? Oye, Cristo, no regreses, no te vayan a rapar, en la era del acuario nadie te entenderá, porque yo sé que si tú regresas no vas a predicar, y nomás de ver tus pelos la gente se va a asustar y te van a hacer llorar, ¿no? ¿Cómo podías poner eso, no? ¿Qué crees? ¿Qué crees aquí, Frida? Es extraordinario el punto, ¿no? Porque para que pasara en el radio La Caminata Cerebral, los hicieron que la grabaran en inglés. Para que mucha gente no lo entendiera. Exacto. Y como que se disimulara un poco. Sí. O sea, sí había antes de esto letras de rock en español, sí, claro, y buenas letras, ¿no? Sí. Sin embargo, no había la gran difusión. Hasta después, ¿no? Que la retoma, uno de los primeros que retoma en esta faceta el hacer letras en español. Bueno, Alejandro Lore en el Tri, ¿no? Todavía en aquel tiempo, Three Souls in My Mind, ¿no?
¿sí? Y de ahí otros grupos de otros países que también escuchamos, que van llegando, que las van poniendo en español, y bueno, se hace todo un movimiento de rock en idioma español, ¿no? Wow. Y por decir, lo estoy notando mucho con las bandas de México, pero en lo que resta de Latinoamérica o España, ¿ellos cómo vivieron el rock en español? Bueno, el rock, sobre todo algunos de los cantantes, se dan aquí. Ok. Y los primeros que llegan a Argentina, por ejemplo, Enrique Guzmán, ¿no? Es un fenómeno en Argentina, un fenómeno en España, un fenómeno en los restos de países de América Latina, ¿no? Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el máximo exponente del rock durante muchos años en España fue Miguel Ríos. Ah, ok. Y Miguel Ríos, ¿dónde aprendió a cantar rock? No sé, Andy. Pues lo trajeron acá para México para que viera cómo se cantaba el rock. Y luego se regresa para allá. Okay. Y hay algunas películas de Rocío Dúrcal y de Enrique Guzmán, ¿no? En donde cantaban algunas cosillas así, baladitas, ¿no? Sencillitas, ¿no? Bueno, es como se da. Okay. Pero los movimientos locales también son muy impresionantes, trascendentes, ¿no? También en un concepto contracultural, en un concepto de entendimiento que era el rock para la juventud, ¿no? Y lo mismo, o sea, así como aquí hubo una represión al rock en los otros países, también la hay en Argentina, en Chile. No era una música que se tolerara, ¿no? Que se tolerara. Y bueno, después ya con un efecto quizá más suavizado por el tiempo, porque se dieron cuenta que no pasaba nada. Los mismos norteamericanos pensaban que el rock and roll era una especie de arma secreta de los rusos para la Guerra Fría, ¿no? Así la llegaron a considerar, ¿no? Entonces dices, no, ya sí. No. No es tanto. ¿Sabes qué? Sí vende discos. Pues vamos a verle cómo le hacemos. Entonces ya se abre el rock en ese sentido y ya no es tan molestado, ¿no? Tan lesionado, ¿no? Okay. Las propuestas de rock en los diferentes países, ¿no? Ok, perfecto. Sí. Andy, yo tengo una duda personal. Dime. ¿De dónde nació el nombre de Avándaro? Avándaro es un nombre local. Y lo pusieron local, así, sí, nada más. Sí. Okay. Inclusive yo siento que tiene cierta raíz purépecha, ¿no? Avándaro. Ok. Ok, perfecto. Y así le pusieron al lugar, ¿no? Y bueno, pues para concluir este paseo por Avándaro, por el festival, ¿qué representó al final todo esto? Bueno, es una propuesta, ¿no? De libertad, una propuesta para la creación, una propuesta para la hermandad, una propuesta para tener mejores niveles de comunicación, ¿no? Y que la juventud tuviera su propio espacio, ¿no? Para expresarse, ¿no? Claro. Sin que estuviera maniatado, marginado o agredido, ¿no? Por los controles del Estado o los controles mismos de la sociedad, ¿no? Y lo que hoy es Avándaro es el más grande referente de la unión del rock mexicano en una expresión abierta y directa, ¿no? O sea, claro, todavía tenemos mucho que analizar y aprender de lo que sucedió en Avándaro. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andy. Me encantó la sesión de hoy. Fue un paso completísimo por el rock mexicano. Y aparte me imagino la emoción de haber vivido ese festival, de estar en ese tiempo histórico, en esa, pues sí, en 1971. Sí. Qué emoción, me gustó muchísimo esta sesión. Muy bien. Muchas gracias a todos. Este es el programa Historia, Cultura e Identidad, producido por Aztlán Cultura. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.